Hay pensamientos que no gritan, pero no nos dejan dormir. Preocupaciones que nadie ve. Miedos que cargamos en silencio. Y un cansancio que no se va, aunque el cuerpo descanse. Si tu mente no se detiene, si el futuro te pesa y el desánimo te visita seguido. Esta historia es para ti. Lucas llevaba semanas durmiendo mal, no porque tuviera insomnio clínico, sino porque su mente no se apagaba. Apenas cerraba los ojos, los pensamientos regresaban a cuentas, decisiones, errores, en futuro incierto. Durante el día sonreía y seguía adelante, pero por dentro sentía que algo se estaba desgastando lentamente. Había aprendido a vivir así, con la mente acelerada y el corazón cansado. Pensaba que era normal, que todos vivían preocupados, pero últimamente el peso era distinto. No era solo estrés, era desánimo. Esa sensación de hacer mucho y sentir poco, de avanzar sin saber realmente hacia dónde. Lucas creía en Dios. Creció escuchando historias sobre Jesús, sobre paz, sobre descanso para el alma. Pero ahora esas palabras sonaban lejanas. No dudaba de Cristo, dudaba de sí mismo. Dudaba de su capacidad para sostener todo lo que llevaba en la mente sin romperse por dentro. Una noche, sentado solo en su habitación, se dio cuenta de algo inquietante. No recordaba la última vez que había estado realmente en silencio. Siempre había ruido en pantallas, en música, en pensamientos en sí. Preguntó si su mente estaba cansada o si su corazón llevaba demasiado tiempo pidiendo descanso. Intentó orar, pero no como antes, no con frases aprendidas ni peticiones largas. Solo dijo en voz baja en Jesús: mi mente no descansa. No pidió soluciones. No pidió respuestas inmediatas. Solo reconoció algo que había estado evitando. Ya no podía seguir sosteniendo todo solo. El silencio llenó la habitación. No fue incómodo. Lucas recordó una frase del Evangelio que había escuchado muchas veces, pero nunca había necesitado tanto: vengan a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Por primera vez sintió que esas palabras no eran teoría, sino invitación. El futuro no siempre asusta por lo que es, sino por lo que imaginamos que podría ser. Y cuando la mente no descansa, el mañana se vuelve una carga que empieza a robarnos la paz de hoy. A la mañana siguiente, Lucas despertó con la misma sensación de siempre, una lista invisible de preocupaciones esperando su atención. No había pasado nada malo durante la noche, pero su mente ya estaba adelantada al futuro. Pensaba en decisiones que aún no debía tomar y en problemas que todavía no existían. Lucas se dio cuenta de que vivía casi siempre en el mañana. Rara vez estaba presente. Su cuerpo estaba aquí, pero su mente estaba resolviendo escenarios, anticipando errores, imaginando pérdidas. Y cuanto más pensaba en el futuro, más cansado se sentía por dentro. Recordó cuántas veces había escuchado que debía confiar en Dios, pero ahora entendía que confiar no era solo creer que Cristo existía, era soltar el control. Y eso era lo más difícil, porque en el fondo Lucas temía que si dejaba de preocuparse, algo saldría mal. Ese día, mientras caminaba por la ciudad, observó a las personas a su alrededor. Todos parecían ocupados, apurados, concentrados en llegar a algún lugar. Se preguntó cuántos de ellos también llevaban la mente cansada, atrapados en un futuro que aún no llegaba. Lucas recordó otra enseñanza de Jesús, una que siempre había pasado por alto: no se preocupen por el mañana. Antes le había parecido una frase bonita, incluso imposible. Ahora comenzaba a entender que Cristo no ignoraba la realidad,
sino que ofrecía una forma distinta de vivirla. Por primera vez, Lucas se preguntó qué pasaría si confiaba su futuro a Cristo, no solo con palabras, sino con hechos. No sabía cómo hacerlo del todo, solo sabía que cargar con todo en su mente ya no era una opción. El desánimo no venía de la falta de fe, sino del exceso de control. Esa noche, antes de dormir, Lucas dejó el teléfono a un lado, cerró los ojos y respiró profundo. No pidió que el futuro se resolviera. Solo dijo en Jesús: hoy no quiero pelear con él mañana. Y aunque nada cambió afuera, su mente comenzó a sentirse un poco menos pesada. El desánimo no llega de golpe, llega en silencio. Primero quita la motivación, luego la esperanza, y al final nos hace creer que seguir intentando ya no vale la pena. Con el paso de los días, Lucas notó algo distinto. Ya no era solo cansancio mental, era falta de ánimo. Cosas que antes le importaban, ahora le parecían pesadas. No estaba triste todo el tiempo, pero tampoco estaba bien. Era una especie de vacío silencioso que lo acompañaba incluso en los momentos tranquilos. Lucas se preguntó cuándo había empezado a sentirse así. No hubo un evento claro ni una caída evidente. El desánimo simplemente se fue instalando, poco a poco, mientras él seguía cumpliendo con todo. Sonreía, respondía mensajes, hacía lo necesario, pero por dentro sentía que algo se estaba apagando. Recordó cuántas veces había escuchado que debía ser fuerte, que no debía quejarse, que otros estaban peor. Pero esas palabras no lo levantaban, solo lo hacían sentirse más solo. El desánimo no se iba con consejos rápidos, y Lucas comenzaba a entender que no todo cansancio se resuelve durmiendo. Una tarde, mientras regresaba a casa, Lucas se detuvo en una plaza. Se sentó en silencio, mirando a la gente pasar. Se dio cuenta de que llevaba mucho tiempo sin disfrutar nada realmente. No porque no hubiera cosas buenas, sino porque su corazón estaba demasiado cansado para sentirlas. Pensó en Jesús no como una idea lejana, sino como alguien que también conoció el cansancio y el peso del corazón. Recordó que Cristo no llamó a los fuertes, sino a los cansados, a los que ya no podían sostenerse solos. Y por primera vez, Lucas dejó de sentirse mal por estar así. Esa noche, Lucas no pidió que el desánimo desapareciera, solo pidió no cargarlo solo. Dijo en voz baja en Jesús: hoy me siento sin fuerzas. No hubo respuestas audibles, pero algo cambió. No se sintió más fuerte, pero sí menos solo, y eso, por ahora, era suficiente. Lucas comprendió que el desánimo no significaba que su fe estuviera fallando. Tal vez significaba que había llegado al límite de sus propias fuerzas. Y por primera vez empezó a considerar que ese límite no era el final, sino el lugar donde Cristo podía comenzar a sostenerlo de otra manera. Cristo no siempre cambia lo que sucede afuera. Muchas veces comienza cambiando la forma en que pensamos, respiramos y enfrentamos cada día. La calma no llega de golpe, llega poco a poco. Los días siguientes no fueron extraordinarios, pero algo era distinto. Lucas seguía teniendo responsabilidades, problemas y decisiones pendientes. Sin embargo, su mente ya no corría como antes, no porque todo estuviera resuelto, sino porque había dejado de pelear con cada pensamiento que aparecía. Lucas comenzó a notar que cuando los pensamientos se aceleraban, recordaba a Cristo de una forma sencilla, no como una doctrina, sino como una presencia cercana. En lugar de imaginar escenarios catastróficos, se detenía y respiraba, como si recordara que no estaba enfrentando la vida solo. No fue fácil al inicio. La mente
Volvía a preocuparse una y otra vez, pero ahora, en lugar de castigarse por ello, Lucas aprendía a soltar, a dejar pasar los pensamientos sin quedarse atrapado en ellos. Comprendía que la calma no era ausencia de problemas, sino una forma distinta de vivirlos. Una mañana, mientras realizaba tareas simples, Lucas se dio cuenta de algo nuevo estaba presente. No pensaba en lo que faltaba ni en lo que podía salir mal. Estaba ahí Ann en ese momento, y esa presencia le trajo una paz pequeña, pero real, como si Cristo le enseñara a vivir un día a la vez. Lucas recordó que Jesús habló muchas veces de lo cotidiano, el pan, el día, el ahora. Comprendió que la fe no siempre se vive en grandes decisiones, sino en pequeños actos de confianza, en elegir no cargar el futuro entero en la mente cada mañana. Al caer la noche, Lucas se sorprendió al notar que su mente estaba más tranquila, no completamente en silencio, pero menos pesada. No porque hubiera controlado sus pensamientos, sino porque había aprendido a entregarlos poco a poco. Y en esa entrega diaria, Cristo comenzaba a calmar su mente desde dentro. Lucas entendió que la calma no era un estado permanente, sino un proceso, un camino que se recorre con paciencia. Y aunque aún quedaban días difíciles, sabía algo con certeza: en Cristo no había quitado sus cargas, pero ahora las llevaba con él. El futuro pesa más cuando intentamos sostenerlo solos, pero cuando lo entregamos, no desaparece, se vuelve más liviano. Lucas se dio cuenta de cuánto tiempo había vivido adelantándose a los problemas. Planeaba conversaciones que aún no existían, decisiones que no debía tomar hoy, pérdidas que quizás nunca llegarían. Y en ese intento de controlarlo todo, había perdido la paz del presente. Recordó las palabras de Jesús sobre el mañana y comprendió algo nuevo. A Cristo no le pedía ignorar la realidad, sino confiarle el resultado. Hacer lo que estaba a su alcance hoy y dejar lo que no podía controlar en manos más grandes que las suyas. Ese día, Lucas tomó una decisión simple pero difícil. Cada vez que su mente se adelantaba al futuro, regresaba a la hora, a lo que tenía frente a él, a la respiración, a la certeza de que Cristo no caminaba delante de él esperando que lo alcanzara, sino a su lado, paso a paso. No fue automático. Hubo momentos en los que volvió a preocuparse como antes, pero ahora, en lugar de hundirse, recordaba que confiar también era un ejercicio, un acto diario, entregar el futuro una y otra vez, incluso cuando la mente quería recuperarlo. Al anochecer, Lucas sintió algo distinto. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no era una carga insoportable. No porque tuviera respuestas, sino porque había aprendido a decir a Jesús: esto también es tuyo. Y esa entrega silenciosa le devolvía la calma que había perdido. Lucas comprendió que poner el futuro en manos de Cristo no cambiaba el mañana de inmediato, pero sí transformaba la manera de vivir el hoy. Y por primera vez en mucho tiempo, el presente dejó de sentirse como una carrera contra el miedo. La mente puede calmarse primero, pero el corazón tarda un poco más, porque ahí se guardan las heridas, las decepciones y el cansancio que no siempre se dice. Con el paso de los días, Lucas notó que su mente estaba más ordenada, pero su corazón aún se sentía frágil. Había calma, sí, pero también sensibilidad. Pequeñas cosas lo afectaban más de lo normal, y entendió que sanar por dentro no era un evento rápido, sino un proceso que requería paciencia. Lucas se dio cuenta de que había aprendido a pensar con fe, pero todavía sentía con miedo. Emociones antiguas volvían sin avisar en tristeza,
frustración, cansancio profundo. Antes las ignoraba, ahora las reconocía. Comprendía que Cristo no solo quería calmar su mente, sino también sostener su corazón. Recordó cómo Jesús se detenía a escuchar a las personas. Incluso cuando estaban rotas por dentro, no las apresuraba, no las corregía primero. Simplemente estaba ahí. Lucas entendió que podía hacer lo mismo consigo misma, no exigir sanarse rápido, sino permitir que Cristo lo acompañara en el proceso. Hubo días en los que Lucas se sentía más fuerte y otros en los que el desánimo regresaba. Pero ahora ya no se juzgaba por ello. Aprendí a decir hoy, me siento débil y está bien. Esa honestidad, lejos de hundirlo, le devolvía poco a poco la estabilidad emocional. Una tarde, Lucas se sorprendió sonriendo sin razón aparente. No porque todo estuviera bien, sino porque algo dentro de él estaba más liviano. Era como si el corazón, que había estado tenso por tanto tiempo, comenzara a relajarse al sentirse acompañado. Lucas comprendió que la fuerza emocional no venía de ignorar el dolor, sino de no cargarlo solo. Cristo no había borrado su historia, pero la estaba sosteniendo con él. Y ese simple cambio hacía que el corazón, poco a poco, recuperara fuerzas. Aunque aún había días difíciles, Lucas sabía algo nuevo en su corazón. Ya no estaba a la deriva, no porque fuera fuerte por sí mismo, sino porque había aprendido a apoyarse en Cristo cuando las emociones amenazaban con desbordarse. No siempre cambia la vida, a veces cambia la forma de mirarla, y cuando eso ocurre, lo que antes pesaba comienza a ordenarse por dentro, con la mente más tranquila y el corazón más estable. Lucas comenzó a notar algo inesperado. Su forma de ver la vida estaba cambiando. Las mismas situaciones seguían ahí, pero ya no las interpretaba desde el miedo. Empezaba a mirarlas con una serenidad nueva, como si Cristo le enseñara a observar sin anticipar el peor escenario. Lucas comprendió que durante mucho tiempo había vivido reaccionando. Cada problema era una amenaza, cada error una señal de fracaso. Ahora, en cambio, aprendía a responder a detenerse, a pensar antes de angustiarse, no porque tuviera todo claro, sino porque ya no estaba solo en sus pensamientos. Recordó cómo Jesús miraba a las personas, no solo por lo que eran en ese momento, sino por lo que podían llegar a ser. Lucas empezó a mirarse igual con menos dureza, con más paciencia. Entendió que Cristo no lo juzgaba por sus caídas, sino que lo acompañaba mientras aprendía a levantarse. Las preocupaciones seguían apareciendo, pero ya no dominaban el día entero. Lucas podía reconocerlas y dejarlas pasar. Había aprendido que no todo pensamiento merecía atención y que muchas batallas se ganaban simplemente no luchando contra ellas. Una mañana, mientras caminaba sin prisa, Lucas se dio cuenta de que estaba en paz con no entender todo. El futuro seguía siendo incierto, pero ya no lo sentía como una amenaza constante. Confiar en Cristo le había enseñado que no necesitaba tener todas las respuestas para avanzar. Lucas comprendió que la fe no había cambiado su vida de golpe, pero había cambiado su perspectiva por completo, y ese cambio silencioso era suficiente para seguir caminando con esperanza, incluso cuando aún quedaban preguntas sin responder. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió que podía mirar el mañana sin ansiedad, no porque supiera lo que vendría, sino porque sabía con quién caminaba. Y esa certeza tranquila y firme comenzaba a darle sentido a todo el proceso que había vivido hasta ahora. El descanso verdadero no siempre llega cuando todo se resuelve, a veces llega antes, cuando dejamos de luchar con lo que no podemos controlar
y aprendemos a confiar. Con el paso del tiempo, Lucas empezó a sentir algo nuevo en descanso. No físico, sino interior. Su cuerpo seguía cansándose y los días seguían siendo exigentes, pero por dentro había menos tensión. Ya no despertaba con la mente acelerada ni se dormía repasando todo lo que podía salir mal. Lucas entendió que durante años había confundido descanso con ausencia de problemas. Ahora comprendía que el descanso que Cristo ofrecía era distinto. No eliminaba las cargas de inmediato, pero le enseñaba a llevarlas sin que aplastaran su interior. Había momentos de silencio que antes le incomodaban. Ahora los buscaba en él. En ellos no pensaba tanto. Simplemente estaba, y en ese estar sentía una calma profunda, como si su alma por fin hubiera dejado de correr. Lucas recordó las palabras de Jesús sobre el descanso del alma. Por primera vez entendió que no eran una promesa futura, sino una invitación diaria. Descansar no era huir de la realidad, sino habitarla con confianza. En lo cotidiano, Lucas se movía con menos prisa, comía sin apurarse, caminaba sin urgencia, escuchaba con atención. Pequeños cambios que reflejaban algo más grande en su interior. Ya no estaba en guerra consigo mismo. Aún había días difíciles, pero ya no lo desestabilizaban como antes. Lucas sabía que podía volver a ese lugar de descanso cuando lo necesitara. No porque todo estuviera bien, sino porque Cristo seguía ahí, sosteniendo lo que él no podía sostener solo. Lucas comprendió que el descanso no había llegado porque su vida fuera perfecta, sino porque había aprendido a confiar. Y esa confianza, sencilla y constante, se había convertido en el lugar donde su mente y su corazón podían finalmente descansar. La paz verdadera no se anuncia, se nota, se refleja en la forma de hablar. Die Skaker, di reaccionar cuando la vida no sale como esperamos. Lucas empezó a notar que su descanso interior comenzaba a verse por fuera, no porque hablara de fe todo el tiempo, sino porque reaccionaba distinto. Ante los imprevistos ya no respondía con tensión inmediata. Había aprendido a hacer una pausa antes de dejar que la ansiedad tomara el control. Las personas a su alrededor también lo notaron. Algunos le dijeron que lo veían más tranquilo, otros simplemente se sentían más cómodos hablando con él. A Lucas entendió que la paz que Cristo estaba formando en su interior comenzaba a influir silenciosamente en su entorno. Antes, Lucas escuchaba solo para responder. Ahora escuchaba para comprender. Había menos urgencia por defenderse o explicarse. Comprendió que muchas discusiones nacían del cansancio emocional, no de verdaderos desacuerdos. En momentos difíciles, Lucas ya no buscaba imponer su punto de vista. Prefería guardar silencio y confiar. No porque no le importara, sino porque había aprendido que no todo conflicto necesitaba ser ganado. Algunas batallas se evitaban cuando el corazón estaba en paz. Lucas recordó cómo Jesús respondía con calma, incluso cuando era incomprendido. Entendió que esa serenidad no venía de indiferencia, sino de una profunda seguridad interior. Poco a poco, esa misma seguridad comenzaba a crecer en él. Hubo situaciones que antes lo habrían desbordado. Ahora las atravesaba con mayor equilibrio. No porque no sintiera nada, sino porque ya no se sentía solo enfrentándolas. La presencia de Cristo hacía que incluso los momentos difíciles fueran más llevaderos. Lucas comprendió que la paz que había encontrado no estaba hecha para quedarse encerrada dentro de él. Naturalmente se reflejaba en su manera de vivir, de relacionarse y de caminar. Y ese reflejo silencioso era una de las formas más reales en las que Cristo seguía obrando en su vida.
La calma verdadera no se mide cuando todo va bien, sino cuando algo inesperado sacude lo que creíamos firme. Agi se revela si la paz era momentánea o si realmente estaba arraigada. Un día, sin previo aviso, Lucas recibió una noticia que lo descolocó. No era una tragedia, pero sí un golpe directo a su estabilidad. Algo que removía viejas inseguridades y activaba pensamientos que creía superados. Por un instante, sintió cómo la ansiedad intentaba regresar con fuerza. Su mente empezó a acelerarse, como antes. Escenarios, consecuencias, temores. Lucas se dio cuenta de que la calma no había eliminado esas reacciones, solo las había hecho más visibles. Y ahora tenía una elección en dejarse arrastrar por ellas o aplicar lo que había aprendido. Lucas se detuvo y respiró profundo. No buscó una solución inmediata ni una respuesta perfecta. Simplemente recordó que Cristo seguía ahí, incluso en ese momento incómodo. No como un escape, sino como un sostén para atravesar lo que estaba ocurriendo. Por dentro aún había tensión, pero ya no pánico. Lucas entendió que la fe no impedía sentir miedo, pero sí evitaba que el miedo tomara el control. Permanecer en calma no significaba ignorar la situación, sino no dejar que definiera todo su interior. A lo largo del día, Lucas enfrentó la situación paso a paso. No adelantó conclusiones ni se castigó por sentirse vulnerable. Cada vez que la ansiedad aparecía, volvía al presente, a lo que tenía delante, a la certeza de que no caminaba solo. Al caer la noche, Lucas se dio cuenta de algo importante. La calma no se había ido, solo había sido desafiada, y aunque había sentido temor, también había permanecido firme. Cristo no había quitado la prueba, pero lo había sostenido mientras la atravesaba. Lucas comprendió que la verdadera paz no es frágil. Puede moverse, tensarse y ser probada, pero no desaparece fácilmente cuando está sostenida en algo más profundo. Y esa noche, aún cansado, supo que su calma tenía raíces más firmes de lo que imaginaba. A veces no llega una respuesta nueva, llega una comprensión distinta. Y en ese entendimiento silencioso descubrimos que nunca estuvimos solos, ni siquiera en los momentos más confusos. Al pasar los días, Lucas comenzó a mirar atrás sin angustia. Recordó cómo había empezado todo a la mente cansada, el desánimo, el miedo al futuro. Se dio cuenta de que no había sido un cambio repentino, sino en camino. Un proceso lento, sostenido, que ahora podía reconocer con más claridad. Lucas entendió que Cristo no había aparecido solo cuando empezó a calmarse. Había estado presente incluso cuando la mente no descansaba y el corazón estaba agotado, solo que antes el ruido interior no le permitía percibirlo. Comprendió que muchas de sus noches difíciles no habían sido tiempo perdido. En ellas aprendió a soltar el control, a reconocer su fragilidad y a dejarse acompañar. Lo que antes veía como retrocesos, ahora lo entendía como preparación interior. Lucas recordó cada etapa del proceso y notó algo importante en Cristo. Nunca lo apuró, nunca le exigió estar bien rápido. Le permitió caminar a su ritmo, aprender a confiar sin presión, descansar sin culpa y levantarse sin miedo. Esa comprensión no le dio respuestas a todo, pero le dio paz. Ya no necesitaba entender cada detalle para seguir adelante. Saber que Cristo había estado presente en cada etapa era suficiente para confiar en lo que aún no comprendía. Lucas se dio cuenta de que la calma que ahora vivía no era superficial, había sido construida desde dentro, a través de la entrega diaria, la paciencia y la fe sencilla. Nada había sido en vano
Todo había tenido un propósito. Por primera vez, Lucas pudo decirlo con convicción: Cristo había estado ahí todo el tiempo, no solo al final del proceso, sino en cada paso, incluso cuando la mente estaba agotada y el corazón no encontraba descanso. Tal vez esta historia no habla solo de Lucas, tal vez habla de ti, de esas noches en las que la mente no se apaga, de los días en los que el futuro pesa demasiado, de ese cansancio que no siempre se nota por fuera, pero que por dentro va desgastando la esperanza. A veces creemos que Cristo llega cuando todo se calma, pero muchas veces Él ya está ahí cuando la mente está cansada, cuando el corazón está débil y cuando no sabemos cómo seguir. Lucas no encontró una vida perfecta, no recibió respuestas inmediatas. Lo que encontró fue algo más profundo, la certeza de que no estaba solo, ni siquiera en sus momentos más difíciles. Cristo no quitó todas las cargas, pero las sostuvo con él. No eliminó el futuro incierto, pero le enseñó a vivir el presente sin miedo. No silenció todos los pensamientos, pero trajo paz al corazón. Si hoy tu mente está inquieta, si sientes desánimo o preocupación por el mañana, recuerda esto: Cristo sigue aquí, no esperando que estés fuerte, sino dispuesto a sostenerte tal como estás. Si algo similar te ha sucedido con tu fe, si alguna vez sentiste cansancio, duda o silencio interior, déjalo en los comentarios. Tu experiencia puede ser la calma que alguien más necesita. Gracias por escuchar este relato. Esto fue Voces de Sabiduría, un espacio donde el silencio también habla. La fe se fortalece y Cristo sigue encontrándonos en lo cotidiano. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en los próximos relatos. Vendrán nuevas historias, nuevas reflexiones y nuevas voces de sabiduría. Hasta el próximo encuentro.